Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos nuevamente al Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo 20 del tiempo ordinario en el ciclo B, con un evangelio hermoso que forma parte del ciclo de lecturas del Pan de Vida, joánico, pero que nosotros, como vengo haciendo estos últimos domingos, no vamos a explorar ahora. Para eso tienen un vídeo, se los dejo linkeados aquí arriba, se los dejo linkeados al fin de este vídeo, que se llama Carne para la Vida. Ese es el que corresponde a la lectura principal, es decir, al Evangelio de este domingo. Pero nosotros vamos a continuar abocados a la carta a los Efesios, a esta pequeñita muestra de la carta a los Efesios que nos hace la liturgia dominical, muy bien seleccionado, a pesar de que, claro, cuando uno conoce la carta en conjunto, la lee, la aprecia, la estudia, se da cuenta que los pocos fragmentos que leemos en la liturgia dominical son apenas unas grajeas, pero realmente introducen al tema de la carta. Cosas que le faltan, miren. La semana pasada terminamos en el capítulo 5, versículo 2. Hoy retomamos capítulo 5, versículo 20. Nos han faltado 17 versículos. Esos versículos que faltan hablan de algo muy importante. Hablan del bautismo como fundamento de una vida cristiana iluminada. No por nada la luz es uno de los símbolos fundamentales del bautismo cristiano, Una vida cristiana iluminada. Entonces, claro, en el versículo 20 va a empezar a desplegar en qué consiste esa vida cristiana iluminada. Podríamos decir que estamos llegando ahora al momento más práctico de toda la carta. No lo vamos a explorar mucho porque leemos esto de hoy, que son unos poquitos versículos, y leemos un fragmento un poco más largo, muy polémico la semana que viene, y ya no leeremos más de carta a los Efesios, pero sigue con una serie de consejos prácticos para la vida de todos los días, que eso es el capítulo 6, y ahí recién acaba carta a los Efesios. Nosotros lo terminaremos la semana que viene con una hermosa, pero como les digo, polémica, contemplación de la vida cristiana como iglesia incluso doméstica, como iglesia que se hace en la relación familiar. Bueno, pero nos quedamos con esto, con esta introducción a la vida práctica cristiana, y sin perder de vista que todo esto se fundamenta en el bautismo. Yo creo que muchos de los problemas de la vida concreta de los cristianos en el siglo XXI tiene que ver con que nos olvidamos que el bautismo es una fuerza real, es un sacramento, no es un sacramento, es la puerta de los sacramentos, es el sacramento que abre todo lo demás, que abre la vida misma cristiana. Sacramento quiere decir que es algo que ocurre realmente, aunque yo lo vea representado en signos, pero es algo que está ocurriendo realmente en mi vida. Entonces, no es que me dan la velita para representar una luz que sería lindo que yo tuviera, sino que al darme la velita, esa velita encendida con el cirio pascual, me están realmente iluminando en Cristo la vida. Entonces, eso es algo muy real, pero es algo muy real para aquel que se anima y se abandona en vivir realmente esa iluminación que le dio a su vida el bautismo. Uno también puede no vivirlo, y entonces, ¿qué hace? Pues se lo pierde. Entonces, a esto vienen estos versículos que vienen ahora. Dice, bueno, no te lo pierdas, no te pierdas la fuerza del bautismo, no te pierdas la fuerza de esa luz. Mencionó la luz en el versículo 14, y nosotros vamos a empezar con el 15. Pero no te pierdas la fuerza de esa luz. Y entonces sí nos dice, mirad con mucho cuidado. Yo voy a tener que corregir un poquito la traducción, no porque esté mal, sino porque es un poco suave. Y las cosas que dice este texto son muy animosas, muy fuertes. Entonces, mirad con cuidado, ahí, oteando realmente lo que pasa. Mirad
con cuidado como andáis. Claro, tenemos luz, entonces podemos mirar con cuidado, ¿eh? En cambio, si uno no tiene la luz del bautismo, por más que mire con cuidado, posiblemente no vea nada. Pero tenemos esa luz y entonces la podemos usar, podemos mirar con cuidado. ¿Y qué es lo que nos ocurre cuando miramos con cuidado? Dice, no seáis asofos, sino sofos. ¿Eh? Como sofos, sofía, filosofía, sabiduría. ¿Eh? Bueno, lo contrario de ser sofos, de ser sabio, ¿qué será? Ser asabio. Bueno, pues eso hizo el autor, se inventó una palabra, porque ese asofos en todo el Nuevo Testamento no se usa nunca, solamente aquí. Por eso no es que esté mal, está muy bien, he encontrado el equivalente, no seáis insensatos, sino sensatos. Está muy bien encontrada la antítesis, pero a mí me gusta pensar en la palabra original porque el autor dijo, pues, ¿qué es lo contrario de un sofos? Bueno, voy a tener que inventar algo. Y se inventó el asofos. ¿Eh? Bien, no seáis insensatos, sino sensatos. El que camina en la luz mirando con cuidado puede llegar a ser sensato. ¿Y qué es lo que hay que ver? Porque eso es lo más importante. ¿Qué es lo que hay que ver? Porque si hay que andar con tanto cuidado, es que hay algo para ver que no es fácil de distinguir. Y entonces viene esta locución, aquí sí que voy a tener que corregir directamente. Dice, aprovechando el kairos, el momento justo, ahora explico el kairos qué es, porque los días son malos. Y eso es lo que aquí dice. Los días son malos. No que vienen días malos, no van a ser malos mañana, son malos hoy. O sea, no es que vienen días malos, es que ya lo son hoy. Ahora, ese hoy del texto, ¿cuándo es? ¿El año 90 cuando lo escribió? ¿El año 2024 cuando lo leo yo? ¿El año casi 1300 cuando lo explicó Santo Tomás de Aquino? Por poner uno de los tantos exégetas que se dedicaron a esto. ¿Cuándo es el hoy de los días malos? Bueno, resulta que el hoy de los días malos son siempre. Por eso me gusta la expresión, los días son malos. ¿Eh? Porque realmente los días son malos, siempre son malos. Y no pueden ser buenos los días. No podría ir por una vez bien el mundo. No podemos mirar en positivo. Sí, mira todo lo positivo que quieras, pero los días son malos. Y eso es lo que dice este texto. Y yo les diría que los días son malos en muchos niveles y en muchas formas de mirarlo. Claro, los días son malos porque hay muchas cosas mal hechas, eso es verdad, pero esa es la forma más obvia de lo malos que son los días. Entonces, bueno, uno puede decir, el país no anda bien. ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos buenos gobernantes. ¿Por qué? Porque no elegimos bien. Bueno, fantástico, ya nos quedamos. Ahora, pasado mañana elegimos bien, encontramos buenos gobernantes que no se deforman y entonces el país pasa a estar bien. Perfecto. ¿Y es aplicable la frase de Efesios, los días son malos, en ese momento? O sea, cuando todo funcione bien, ¿es aplicable? Sí. Porque los días son malos en muchos niveles. Son malos en lo malo que ocurre. Son malos en lo malo que hago y que hacen los demás, ¿no? Y son malos también esencialmente por el hecho mismo de que son días donde Dios no está en la plenitud de su presencia. Y la prometió. Resulta que la prometió, pero no está. Entonces los días son malos. Siempre son malos. Siempre hay ese poeta maravilloso, italiano, que decía, la vieja llaga de la herida en el ser. Siempre está ahí. Y no les hablo de ningún poeta cristiano, pero siempre está ahí carcomiendo, como decía otro más mordaz, ¿no? Decía el inconveniente de haber nacido, ¿no? Es eso, los días son malos. Ahora, resulta que como tenemos la luz del bautismo, podemos descubrir que en esos días malos esa promesa de irrupción de Dios se está cumpliendo. Se está cumpliendo, aparece allí. Bueno, a eso hay una palabra técnica en la escuela paulina
de lo cual depende también este texto. O sea, una palabra que en griego existe y es normal, es común, quiere decir momento, ¿eh? Así que si yo traduzco aprovechando la ocasión, no está mal traducido, voy al diccionario y me encuentro con que sí, kairos quiere decir ocasión, pero en la escuela paulina, kairos es mucho más que la ocasión o mucho más que el momento. Es el momento de la irrupción del cumplimiento de esa promesa entre nosotros. El momento en el cual Dios no se limita a darme la velita, sino que me ilumina. Ilumina mi vida. No me da la velita. No me dice, bueno, mañana. No, es hoy. ¿Se acuerdan cuando San Pablo dice, hoy es el día de la gracia, hoy es el día de salvación? Bueno, eso es el kairos, es la irrupción de Dios en la vida de los hombres, de aquellos hombres que miran y ven esa irrupción, y la perciben, y la esperan, y la celebran. Entonces, no seáis asofos, sino sofos. No seáis tontos, sed vivos, ¿eh? Aprovechando ese kairos, aprovechando la irrupción de Dios en unos días que son siempre malos. Incluso cuando todo funciona son malos. ¿Por qué? Porque no está la plenitud. Bueno, pues en realidad cada día puede estar ese momento de plenitud. Tengo que ser sabio para verlo. ¿Y en qué consiste la sabiduría para verlo? Bueno, hay un primer aspecto negativo. O sea, hay algo que tengo que dejar de hacer para poder ver esa irrupción. Primero hay algo negativo y luego hay algo positivo. Algo negativo es lo que yo tengo que dejar de hacer para poder ver la irrupción de Dios en mi historia, en mi vida, esa plenitud. Y lo primero que tengo que dejar de hacer es no andar como un borracho, no andar aturdido, no andar mal orientándome en los días que son malos. Si yo estoy, por ejemplo, como esos cristianos que están todo el tiempo señalando lo mal que va el mundo, y que todo está mal, y que ahí esta ley mala, y aquella otra ley mala, y aquel ofendió a no sé quién, y el otro lo ofendió, y estoy aturdido, porque los días son malos, entonces que siempre voy a encontrar algo para señalar. Entonces, ¿ven? Tengo que no estar aturdido, o bien estar aturdido con frasecitas de tipo pseudo espirituales, ¿no? Ay, no te preocupes por nada, porque igual Dios está contigo. Ay, todo te va a ir bien. No, mira, lo último que hay que decirle a una persona es que todo le va a ir bien porque él es cristiano. Porque en la realidad no todo te va bien. Bueno, yo me imagino que Jesús no esperaría que nadie le dijera, no te preocupes, todo te va a ir bien. Porque no le fue bien. Bueno, pues nosotros tampoco. Entonces hay dos modos de estar aturdido. Un estar aturdido viendo todo negro y un estar aturdido leyendo libritos de autoayuda en lugar de mirar y penetrar en el kairos. En unos días que son malos, pero contienen la irrupción de Dios en mi vida. Entonces eso es lo que yo tengo que buscar. Bien. Pero para eso no me tengo que aturdir, no tengo que andar ahí dando vueltas, mirando así, pero tapándome los ojos. No, tengo que mirar atentamente, porque así empezaba, ¿no? Fijaos, mirad atentamente. Y entonces, claro, nos gusta esto de estar un poquito aturdidos, pero nos dice, ¿está aturdido? Sí, todo perfecto, pero no con vino. No os emborrachéis con vino. Saben que a los antiguos les gustaba mucho el tema del vino, nosotros no, nosotros somos veganos. Pero bueno, no os emborrachéis con vino, que lleva al libertinaje, sino dejaos llenar por el Espíritu. El Espíritu es también una forma de borrachera, es también una forma de tumulto interior, pero totalmente distinta a la del vino. Precisamente porque el vino nos aturde, mientras que el Espíritu nos llena como para que podamos ver el kairos. ¿Y en qué consiste estar llenos del Espíritu? ¿Ven? Terminó lo que sería el consejo negativo, no hagas esto. Pero ahora viene el consejo positivo, que es lo que hay que hacer. Y la receta parece muy sencilla. Muy sencilla, yo creo que pocos la hacen, pero es sencilla. Dice, recitad entre vosotros
salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y tocad con toda el alma para el Señor. Miren qué receta, ¿no? Sencilla. Entonces, ¿suple esto? Si voy a misa todos los domingos, ¿suple esto? No. No, porque precisamente todos los días son malos. Entonces la misa es una forma de reunirnos para cantar y tocar con todo el alma para el Señor. Muy bien, lo hacemos un día a la semana, pero después quedan 6 días malos más. Y cada día es Kairos, cada día es el momento de encontrar esa irrupción de Dios en la vida mía que me saca de la borrachera del no ver, del estar aturdido, y me pone en la posibilidad de verdaderamente llegar a encontrarme con Él en el Espíritu, pero cada día. Entonces, ¿cómo entro a esa dimensión? ¿Cuál es la puerta para entrar a esta quinta dimensión? La puerta es recitar entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Y eso, tanto lío para eso, sí, tanto lío para eso. Fíjense, ¿no? Muchas veces hablamos de la importancia de la oración, pero yo creo que muchas veces cuando decimos oración, la gente en general imagina pedirle cosas a Dios. Pedirle cosas, está bien pedirle cosas, claro que hay que pedirle cosas. Además el Hijo, pedid y se os dará, y nos puso la parábola de la viuda inoportuna y del amigo inoportuno y todo eso, o sea que sí hay que pedirle cosas y no se va a ofender porque le pidamos. De hecho, el Padre Nuestro con el que Él nos enseña a orar es una retahíla de peticiones, muy sutiles algunas de ellas, santificado sea tu nombre, muy directas otras, ¿no? El pan nuestro de cada día. Pero son peticiones, no está mal pedir, ojo, por favor, que no se entienda que lo que digo va en contra de la petición o como si fuera algo menor, no, es muy importante la petición, pero la petición, y si ustedes van a los salmos, por ejemplo, salmos del justo perseguido, ¿no? Tan típicos, dice, ay Señor, que me persiguen los malvados, tenme en cuenta mis afanes y mira cómo me están golpeando y mira cómo me están persiguiendo y mi amigo en quien yo me fiaba, y son todas cosas así, ¿no? Pero todas contienen un momento de acción de gracias. En el medio del caos, la acción de gracias. Incluso hay un exégeta contemporáneo, Walter Brueggemann, que dice que la acción de gracias es el núcleo generador del lenguaje bíblico. Qué interesante, ¿no? La idea. El núcleo generador del lenguaje bíblico. O sea, el lenguaje bíblico, la relación a través de la palabra del creyente con Dios y de Dios con el creyente, está en la acción de gracias. Miren qué hermoso, ¿eh? Y si eso se vuelve cotidiano, resulta que en la acción de gracias irrumpe el Kairos. Y entonces los días siguen siendo malos, pero puedo ver en ellos la presencia salvadora de Dios. Incluso hasta puedo ver por qué es necesario esto malo, aunque yo no espero, digamos, estancarme en lo malo. Pero es necesario a lo mejor esto malo, para poder ver realmente esa irrupción de Dios. Entonces, la acción de gracias que se realiza fundamentalmente, porque la acción de gracias no se hace con propias palabras, la acción de gracias se realiza fundamentalmente en el lenguaje de la Escritura. Salmos, himnos, cánticos inspirados. Fíjense que en todo eso ya está presente el Espíritu, ¿eh? No es que recitando eso voy a ver si el Espíritu viene, no, eso ya es palabra del Espíritu. Pero me quiero detener, antes de terminar, en cómo empieza, dice, recitad entre vosotros. A ver, lo voy a decir con un ejemplo de mi propia vida, ¿no? Yo desde hace desde que está el Testigo Fiel, así que ya es un poquito menos, empezamos un poco después, será unos 20 años, estoy en un grupo de oración, de todos los días nos reunimos por internet y rezamos el oficio de lecturas. Me diría, ¿y no te aburre? No, la verdad que no.
Me sirve en muchos aspectos, me sirve en mi vida personal, mi vida espiritual, pero sobre todo es esto. Sobre todo es esto. Y no se crean que todos los días tengo ganas de reunirme, ¿eh? No, hay días que ya llega la hora de reunirse. Pero una vez que empieza esta reunión, descubro que eso era lo que yo quería en ese momento hacer. No lo sabía, pero era lo que yo quería en ese momento hacer. Está bien, es un ejemplo personal, otros lo viven de una manera, unos lo viven de una manera, otros lo viven de otra, pero para mí es muy importante eso. Fíjense que sí, obviamente, algún que otro día tengo que faltar porque por el trabajo, por lo que sea, pero no me puede faltar esa reunión cultual diaria. Y no es culto oficial, no, pero es recitad entre vosotros. Tampoco es lo mismo si yo me pongo con mi móvil a hacer el oficio de lectura solo. ¿Le llega a Dios? Seguramente sí, pero es recitad entre vosotros. Esta frasecita es la que ha generado que a algunos padres del desierto en el siglo II se les haya iluminado cómo hacer esa oración continua que pedía San Pablo, que decía que orad siempre, ¿no? O sea, el propio Jesús también lo pide, orad siempre sin interrupción, ¿no? ¿Cómo hacer para orar todo el tiempo, día y noche? Bueno, pues salmos, himnos y cánticos inspirados, y así fueron recitando cada día el salterio, incorporando otros cánticos provenientes del Nuevo Testamento, etcétera, fueron inventando eso que hoy llamamos la liturgia de las horas. Pero ven, es esto, el generador de ese movimiento de oración y de esa vida de oración es esto: recitad entre vosotros salmos, himnos, cánticos inspirados. Y yo creo que eso es lo que nos quiere traer hoy esta lectura de la liturgia, volver a animarnos a descubrir que la vida cristiana, que a veces nos sentimos que se achata, que se enfría, que no sabemos bien, que sí, tenemos una ética cristiana, pero ¿qué quiere decir ser cristiano en concreto todos los días? ¿Qué es tener una tablita ética cristiana que me diferencia de otras tablitas éticas? Bueno, sí, en parte sí, pero ¿qué es en concreto ser cristiano? Pues es esto: dad gracias siempre a Dios Padre por todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Recitando entre vosotros, en un grupo, con otro hermano, salmos, himnos y cánticos inspirados, cantando y tocando todo el tiempo, con todo el alma, para el Señor. Y así seremos sofos y no asofos. Bueno, espero que les guste este pequeño fragmentito precioso de vida práctica cristiana, y nos preparamos ya para la semana que viene, que es una lectura un poquito polémica, difícil de hacer. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.